Bueno, yo quería decir que empezar a hablar detrás de ella, pues me resulta, no sé, un poco difícil, porque ha marcado una serie de planteamientos que suscribo en su totalidad, de verdad. Yo voy a dedicarme un poquito más a cosas a lo mejor más técnicas, pero la ideología que hay detrás de lo que yo voy a decir es que prácticamente coincide con ella. Yo de todas maneras voy a hacer referencias porque creo que además se va a notar, pero bueno, que de todas maneras suscribo y acepto y felicito, ¿eh? Deide me ha presentado. Yo fundamentalmente en mi vida he sido educador, toda mi vida. He estado en universidades, he estado en todos los niveles del sistema educativo, pero hay algo que decidí hace muchos años, que yo quería ser predicador de barrio. Y entonces me iba a las escuelas, con todo esto del cine y las nuevas tecnologías y las no nuevas tecnologías y la pizarra y el teatro y la poesía y todas estas cosas. A las escuelas, a los barrios, a los sitios, y a pesar de haber llegado desde la escuela hasta la universidad, yo no he dejado nunca en la vida de estar metido en el barrio. Hoy con las redes, pues mi barrio se ha ampliado. Claro, hace unos años que todo lo suelto en las redes. Hay gente que no le gusta, hay gente que piensa que las autorías, yo todo lo que he escrito en mi vida lo cuelgo en la red. No he ganado nunca nada por escribir en textos, en nada, por lo tanto me parece que lo que yo haga, ¿para qué va a estar en una biblioteca ahí cerrada? En la red está, y ahí me vais a encontrar siempre, y lo que pueda decir hoy, en cuanto pueda lo voy a subir a la red, o lo puedo ir ajustando a la red. Y la otra cosa que quiero decir, yo toda mi vida he estado dedicado a lo que son pues las tecnologías, desde el dibujo, la fotografía, el cine, pero también hoy me he convertido más en un pintamonas, y creo que el pintamonas dice mucho más, luego os voy a explicar en algún ejemplo, que el artista súper importante, porque al final decimos lo que queremos y nos expresamos de muchas maneras, por gestos, en la calle, nos expresamos por dibujos. Yo la primera vez que caí en una comisaría, hace muchos años, fue por una viñeta que hice en la universidad. Me ha traído muchas complicaciones, cosa que yo he escrito muy duro contra los regímenes establecidos y no me ha causado casi nunca ningún problema, y sin embargo un dibujo me ha causado cárcel. Es decir, es curioso, pero la expresión que podemos tener es más fuerte y más terrible y llega más, además, que lo que podemos leer, que a mí, mis cosas, digo, esto lo va a leer mi mujer porque es mi correctora oficial. Y a veces nadie más. Y luego me citan por ahí en estos estudios académicos que hay y yo no me reconozco, ciertamente. Me citan y luego digo, ¿y esto cómo lo habré dicho yo? ¿Y dónde? Si me citan la obra, la busco, el artículo, y digo, si esto no lo he dicho yo, pero como hay que cortar y pegar, luego hablaré de eso, pues resulta que se hace. Y se nos cita mi nombre, que debe tener importancia, pero yo no se la doy porque realmente es falso, ¿eh? En la mayoría de los casos. Bueno, y voy a entrar, ¿eh? A ver cómo desarrollo. Yo no leo nada de lo que hay en las pantallas porque creo que sabéis leer. Y eso es una de las cosas que a veces en la universidad usamos el PowerPoint. A todo esto, hay un partido en Suiza que es contra el PowerPoint. Y hay grupos en España que hacen cursos contra el PowerPoint. Antiguamente los hacían contra el retroproyector. Pero yo digo, vamos a ver, un partido podría ser a favor del PowerPoint, que se utilice bien. Porque si todo se puede usar, luego lo voy a decir, bien, mal o regular. Bueno, pues vamos a utilizarlo lo mejor posible. Estábamos en un congreso de gente experta en estas cosas y de pronto una mano se levanta y dice, mira, yo soy de Bellas Artes, he estudiado toda la vida, soy además no sé cuánto, y lo que he visto que todo lo que habéis hecho es una porquería. Las letras blancas sobre fondo blanco, las no sé cuánto, no sé qué, letra pequeña sobre... Bueno, yo intento en mi PowerPoint también manifestar mi arte. Entonces, en ese sentido, creo que el arte es comunicación, el arte es expresión, y por lo tanto creo que es importante que seamos dignos. A mí me cuesta mucho más fabricar un PowerPoint que hacer el artículo en el que a lo mejor lo he basado. Muchas más horas y muchos más conflictos, y a lo mejor el último día, última hora, esta vez no lo he hecho como no he podido, cambio todo.
o cambio grandes cosas. ¿Por qué? Porque digo, la expresión y la comunicación necesitan un respeto. Entonces yo sigo creyendo en estos sistemas, pero creo que igual que la pizarra, que es la pariente pobre nuestra, que la hemos utilizado siempre tan mal, pues también merece sus respetos y merece ser utilizada bien. Entonces, por eso digo, no leo, pero sin embargo ya está aquí la frase. Es decir, los sufís es una filosofía muy antigua, todo el norte de África, Egipto, Marruecos. Bueno, yo cuando veo un paisaje, lo creo yo. Y si lo pinto, lo recreo yo. Pero si además lo que yo he pintado alguien lo ve, lo vuelve a recrear a su vez. Es decir, que lo que sale de la mano de un artista o de la mano de la naturaleza tiene muchas lecturas, muchas miradas. Esas miradas tienen que ver con la psicología, tienen que mirar con el momento actual, con el día, con la noche, con la luz, con las características en las cuales estamos viajando. El otro día me decía yo, soy un enamorado del desierto de Almería. Vivo allí hace años. Y me decía alguien que venía, el desierto me han dicho que no tiene nada que ver. Digo, que no tiene nada que ver. Tiene sonidos, colores, hierbas, hay más vegetación, especies vegetales en el desierto de Almería que en toda Europa. Pero no se ven. Pero hay que entrar. Es decir, para eso hay que tener sensibilidad. Y el arte requiere, captar el arte y además ser capaz de transmitirlo requiere unas sensibilidades especiales que vendrán de acuerdo a los conocimientos que tengamos de determinadas cosas. Por lo tanto, el arte requiere conocimiento. El cine requiere conocimiento. Y eso es lo que voy a entrar un poquito en esta situación. Alguna cosa a lo mejor he dicho. Voy a poner todo esto así yo soy más libre también para hablar. Primero, nos barrieron las nuevas tecnologías. Es decir, en las escuelas de magisterio de hace 30 años se estudiaban estas cosas. De pronto el cine desapareció de escena. Que hoy estemos entrando en los departamentos de didáctica de universidades porque hay una persona de buena voluntad que dice, ¿por qué no utilizamos el cine? Pero si ya lo utilizábamos hace 40 años. ¿Por qué hemos perdido esa situación? Porque nos barrieron las nuevas tecnologías. Cuando en vez de ser amigos o colaboradores del arte, de la transmisión, de la difusión, de todo eso, luego ya hablaré un poquito más, hemos sido enemigos. Han entrado los que saben de nuevas tecnologías y nos han barrido a los que analizábamos la imagen, a los que creábamos la imagen, etcétera, porque importan más los programas, no los procesos, importan más los programas que el proceso de elaboración de una comunicación para a través de un programa transmitirlo. Entonces este tipo de cosas sí que quiero dejarlas como un poquito básicas. Luego he puesto lo que es la mayor obviedad que puedo decir, que todo se puede hacer bien y mal y irregular, ¿no? Todo. Y hay que ponerse en funcionamiento para que hacer las cosas siempre lo mejor que sepamos. No digo que hagamos todo maravillosamente bien, pero siempre lo mejor que sepamos. El conocimiento y esfuerzo que se necesita, y luego yo voy a decir algo, que a veces hablamos de cine educativo. Para mí, cine educativo puede ser cualquier película, pero cuando hablamos de cine educativo, televisión educativa, fundamentalmente pensamos que tiene que tener una intención, ¿eh? Y la creatividad, de la que hablamos tanto, que decimos que es innata, y yo creo que sí, que tiene su gran dosis de venir de los genes, pero en la escuela el primer día que entramos cara a la pared la vamos barriendo ya. Entonces lo que ha sido a lo mejor innato lo vamos quitando de los sistemas educativos y al final todo es café, ¿eh? Y todo es café porque hay que mirar la pared y además portarse bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces borramos todas esas planteamientos que a lo mejor yo he trabajado mucho con dibujos de niños, como el niño hace una historieta a su estilo, porque a lo mejor no hay ligazón entre una viñeta y otra, pero sí hay, cada viñeta tiene normalmente un fin en sí mismo. Niños menores de 4 años llegan a la escuela y les rompen todo este esquema. Entonces les ponen a hacer las cosas como nos decía a nosotros una limpiadora de una universidad española, que íbamos y rompíamos el orden que había puesto en la silla, y dice, aquí hay que hacer las cosas como Dios manda. Entonces, como Dios manda, pues como Dios manda, hacemos las cosas. Entonces, rompemos la creatividad porque manda Dios mirar a la pizarra, ¿no? Esta imagen se hizo viral hace unos meses, yo creo que la habéis visto alguna vez, en internet. Y además siempre la ponían como diciendo, fíjate esos niños de Ámsterdam mirando un cuadro tan famoso
y todos mirando al móvil. Y yo hice un texto, ya al final me lo puse, me lo hice viral también. Lo escribí. En ese museo, como en otros muchos museos del mundo, hay unas maquinitas que se llaman apps, que se da el dedito y se busca la información, y los niños eso están mirando la información de ese cuadro. No están hablando con su novia por el móvil o con el novio. Es decir, es importante. En el Prado existe, en el Museo de Ámsterdam existe, en otros 1000 museos. Uno de mis hobbies, una de mis obsesiones han sido siempre los museos. Veo todo aquel que se me pone por delante, y una de mis obsesiones es fotografiar niños en los museos. No como un pederasta, sino niños que están trabajando en los museos, con sus profesores ahí, preguntando. Tengo una colección de fotos de niños en los museos que no os podéis ni imaginar. Porque me fascina ver cuando profesores y niños van a un museo, y los niños niños o adolescentes, trabajan, hacen, escriben, algunos con el móvil, otros sin el móvil, con el cuadernito, van a preguntar a la profesora, van mirando, es decir, porque la obra de arte realmente ahí está. Pero claro, las redes nos pueden equivocar en esta visión. Y claro, todo el que escribía sobre esta fotografía, escribía poniendo a parir a los que usan los móviles en los museos. Cuando en un museo, el que ha estado en un museo sabe que el móvil casi prácticamente no te lo dejan usar, incluso en algunos museos los tienen totalmente neutralizados, ¿sí? ¿De acuerdo? Solo se usan las apps de los museos. Lo quiero decir porque yo escribí un artículo en la revista Aularia, después hablaré un poquito de ella, sobre esta misma historia. La creé con 2 personajes que creé hace muchos años, en un libro que tengo publicado hace muchos años, que sigo publicando historietas de ellos, don Honorato y doña Purita, que antes eran maestros de escuela y ahora siguen siendo maestros de escuela, pero con nuevas tecnologías en su espalda y sus problemas. Entonces, cómo van al museo y van viendo, analizando esto. Es importante porque se va difundiendo. Y luego la otra, que yo quería, una frase que quería dejar: tenemos las redes, pero tenemos la comunicación y tenemos las personas. Antes decía mi compañera, hablando de lo que viene de tradición oral, de la importancia. Yo el otro día colgué una foto en internet, en el Facebook, de un álbum familiar de mi abuelo, de principios del siglo XX, la foto. Y una de mis hermanas pone: y yo había visto ese álbum 1000 veces y no me había dado cuenta. Es que la tradición oral está en los baúles, también. Está en lo que nos dicen los antiguos. Y se van muriendo, pero los baúles quedan. Los álbumes de fotos quedan. Y todo eso es un acervo cultural que nosotros lo vamos transmitiendo, porque a nosotros nuestros mayores se nos han ido, pero no los hemos perdido, porque lo que nos han entregado lo vamos transmitiendo nosotros a los demás. Y además también tenemos elementos, ropas, de una amiga que trabaja con vestuario de los baúles de la gente de ahí de la Sierra de la Alpujarra, que saca de sus ropas de baile antiguas y están reconstruyendo todo ese mundo que parece que se ha perdido, pero hay que tirar, como decía Confucio, hay que tirar del hilo. Y no seremos sabios, pero tenemos hilos. Y hoy tenemos más hilos que hace 20 años. ¿Sí? Educar e instruir con la imagen, educar e instruir sobre la imagen, son 2 elementos que voy a tratar más en profundidad. Yo, basándome en lo que ha dicho ella, fundamentalmente es el mundo de lo social. Lo hablaré más, porque nosotros no utilizamos el cine en las aulas o en las asociaciones culturales o en sitios deportivos o de cara a la educación. No lo utilizamos por entretenimiento. Aunque el cine es entretenimiento, en principio hay que ir a entretenerse a las películas, porque el que aburre pierde. He estado hace 2 meses con un grupo de directores de cine españoles ahí en Madrid, y estaban preocupadísimos porque dicen, pero no podemos hacer cualquier cosa porque la gente no va al cine, pero con hacer que vaya al cine. Y luego además, a mí en Almería que vivo, que no ponen cine, hay 10 salas, y las 10 salas copadas por el mismo mafioso. Y de las 10 salas, 8 están poniendo la última de Rambo, de quien venga. Y las otras 4 repartidas. Digo, ¿qué me dices a mí tú de que vaya yo al cine si a mí no me lo pones en mi casa? Pues tengo que piratearlo, necesariamente. No te enfades, tengo que piratearlo. Es que eso de piratear está feo, está en la ley. Bueno, oye, pues ¿cómo veo yo cine?
si no lo pirateo, no me lo das, no me lo pones la distribución. Entonces, todo ese mundo, nosotros cuando somos mediadores en las aulas, llevamos el cine, pero lo llevamos el cine, pero precisamente buscando esa implicación, para que la gente no quede indiferente. Y la Epicteto, yo otra de las cosas que hago con el PowerPoint, lo aviso, que cada vez que pongo a un señor le pongo el careto. Porque me parece una falta de respeto citar a una persona y no poner. En este caso es un careto que alguien lo ha hecho, pero bueno, no es una foto. El pobre Epicteto no estaba en la era de la fotografía, pero bueno, que por lo menos que se vea alguna imagen suya. ¿Cómo nos preocupan las cosas? No es lo que hacemos, sino cómo provocan en los demás determinados elementos, determinados sufrimientos, determinadas pasiones, determinadas... antes, decía, ¿qué sale? La rabia antes. Bueno, pues a lo mejor yo tengo que hacer algo para provocar la rabia. O a lo mejor a mí me provoca rabia lo que a otro le provoca risa. Es decir, nos turban las cosas y a veces hacemos, o legislamos, los legisladores lo tienen eso muy claro, legislan por decreto y no se fijan de que las cosas también influyen de una forma o de otra. Yo tenía que dar una conferencia hace un montón de años. No os he contado que yo aprendí a hablar en Sevilla. No os lo he contado. Se me nota. Es que yo cuando tenía un año vivía en Sevilla. Después a los 3 años y medio o 4 me llevaron para Logroño y ya ahí tuve que comerme todo mi sevillanismo porque se reían de mí en el cole. Pero lo digo porque es una anécdota personal para así rompo el... Pero aprendí a hablar en Sevilla, o sea que lo entiendo. Para mí Sevilla era mi ciudad. Bueno, estaba dando una conferencia precisamente en Sevilla. Estaba yo buscando material, yo tenía material en ese momento de revistas. Encontré esta foto. Y dije, pues me puede servir. Pero seguía buscando y en la mano izquierda tenía esta foto y en la mano derecha me encontré con esta. Las dos juntas me dieron un impacto emocional. He recibido varios en mi vida, fuertes por distintas razones, sobre todo ligadas al racismo y cosas así, pero esta fue fortísima. Es decir, no es lo mismo ver una foto por separado que juntas. La foto primera es de una valla de publicidad de leche maternizada. La segunda es de esas que estamos hartos de ver en televisión y no nos afectan para nada. Es terrible. Es decir, cómo la imagen puede afectar. Pero si además soy capaz de comparar, me puede afectar más. Si pongo conocimiento en aquello que estoy viendo, realmente me puede hacer cambiar la vida. Y me acuerdo que un día me encontré con una exalumna mía que me dijo, una película que pusiste tú una vez en un curso me cambió la vida. Yo decía, ¿cómo puede una película cambiar la vida? Sí, porque no fue la película, fue todo lo que hicimos después de la película. La película era El pequeño salvaje de Truffaut, y esta mujer era psicóloga, había hecho psicología como podía haber hecho cualquier otra cosa, y ese día dijo, anda, pues yo me tengo que llegar a esto, y a esto, y a esto, y a esto, y a esto. O sea, una película también te puede cambiar la vida. Una imagen también te puede cambiar la vida. Decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. No. Hacen falta muchas palabras para explicar las imágenes. A veces una imagen, como hago yo en mis viñetas, resumo en ellas muchas cosas que quería haber dicho, pero luego hay mucho que decir, porque las imágenes tienen trastienda y tienen elementos detrás y se hacen por alguna razón, ¿sí? Entonces, lo quería decir porque es importante que el mundo de la imagen lo tengamos en cuenta. Luego la otra, que me gustó de este chiste del roto, porque si es el que hace los mercados. Yo alguna vez me pregunto, bueno, ¿cuándo es la última vez que has visto una obra de teatro de Shakespeare? Yo nunca. Yo una o ninguna. Es que no, si no te las ponen, si no te las representan, ¿cómo las vas a ver? A Shakespeare lo tenemos en los libros, lo podemos leer. Yo me he leído a Shakespeare entero con 14, 15, 16 años. ¿Ver a Shakespeare representado? O una o ninguna. ¿Ver en cine? Montones de veces. Porque a Shakespeare sí que se le ha llevado al cine y se le ha llevado con dignidad. Entonces, pero claro, si a mí no me la ponen, a mí no me la llevan, y yo no tengo la intención de hacerlo, es decir, si no sé lo que tengo que piratear, no lo voy a piratear. Yo digo, parto de la base de que no puedo ir al cine, o sea, no puedo ir. Cuando voy a Madrid voy a hacer tantas cosas, que en Madrid ponen más cosas, tampoco todas, ¿eh?
Que no creamos, y si no es que vas a Madrid y vas a ver cine, no, pues cuidado, cuidado, que en Madrid también es lo mismo pero en grande, o sea, el mismo Rambo pero más veces. Voy a poneros un pedacito de esta película, no sé si la conocéis, Pixel. Yo no sé si se estrenó en España la película Pixel. ¿Se ha estrenado ya? Que yo estuve en México hace un mes y estaban en un estreno con todo carteles. Y yo como en Almería he estado estos últimos días, no he visto nada y ahí no sé si se ha estrenado, no me entero. Pero bueno, la película, esa Pixel, de hora y media, yo no la he visto, ¿eh? Está basada en una peliculita, en un cortometraje que se ganó unos premios, concretamente se ganó uno en Córdoba y en otros premios internacionales, y en ella está basada en un cortometraje que lo vamos a ver ahora. Yo, las personas con las que estaba trabajando en México en ese momento, después de estar conmigo, porque les puse este pedacito, se fueron a ver la otra, y al día siguiente me dijeron, he visto la otra, me gusta más la primera, pero les gustaba más esta. Yo la otra no puedo asegurar, no sé si alguien la ha visto, pero os voy a presentar esta que es la que da pie, la idea, la que da pie a la segunda. Así. Gracias. Yo hablaba hace 3 o 4 años con una persona, no me acuerdo su nombre, pero era una mujer que le ha montado prácticamente todas las películas a Carlos Saura. Y ella lloraba al hablar de lo que hemos perdido al digitalizar las películas del celuloide. Pero lo lloraba en un aspecto, porque ella está en este momento trabajando digitalmente todo lo que hace, en montaje. Sin embargo, ha montado muchos años en celuloide. Pero ella decía, lloraba porque añoraba ciertos brillos, ciertas cosas que es imposible todavía lograr con los píxeles, que se logrará. Porque el tema es como cada vez que que intervienen, como decías tú, que se meten dentro del ser humano o de las células, vamos descubriendo elementos más pequeños todavía. Se llamará como sea, a lo mejor acabamos llamándole píxel.
pero habrá elementos más reducidos que aquellos que todavía se están descubriendo. Y de hecho, todo ese conjunto forman un todo. El problema es a veces la expresión, si queda correcta todavía o no. Todavía tenemos pues, carencias a la hora de presentar lo digital, ¿no? Que yo creo que se superarán. Ahora, esta película tiene una metáfora. Es otra... El mundo del arte lo que hace es que interpreta la realidad como le da la gana. Y nos lo presenta a la sociedad para que nosotros lo debatamos, para que nos lo creamos o no, para que lo debatamos o no, para que saquemos nuevas conclusiones o no. Mejor en conjunto que individualmente. Entonces, aquí hay un contenido, una metáfora que está dando, independientemente de lo que tú decías, que estoy dando toda la razón. ¿Queréis hacer algún comentario más? Claro, lo que pasa es, estando absolutamente de acuerdo contigo, tenemos que buscar que todo eso entre en lo que queremos llamar la sociedad del conocimiento. Es decir, porque claro, lo que yo critico no es que haya tecnologías, sino que la tecnología barra con el conocimiento. Es decir, porque decimos, no nos importa lo que se dice, sino cómo se dice. Estos directores de cine, no, es que nosotros queremos decir cualquier cosa, espérate. Tienes que ver qué es lo que también la gente te va a ir a ver, porque no es fácil. Y luego la otra, es decir, nosotros, yo veo mensajes, veo situaciones, veo contenidos, no solo veo programas. A mí mis alumnos me dicen, oye, y yo les digo, oye, hay que hacer una manzana puesta no sé qué, no sé cuánto. Enséñanos el Photoshop. Y digo, no, yo no sé. Yo el Photoshop lo manejo hace un montón de años y creo que ya me considero bastante práctico en él. Pero no me da de la gana que me confundan con un enseñador de programas. No, yo quiero enseñaros imagen, quiero que veáis la posibilidad. ¿Cómo lo aprendéis? Luego ya les echo una mano, por supuesto que sí. Y les doy claves. Preguntar al vecino, buscaros la vida. En los programas uno se puede buscar la vida hoy con tutoriales, no hace falta que el profesor pierda el tiempo en enseñar programas. Y hemos confundido las dos historias. Y por otra parte hay otra cosa que quería decir. Yo pertenezco al Grupo Comunicar, fundamos hace 27 años y hemos luchado siempre por esto en toda España. Hace 10 años, hace 15 años o así, decían, pues es que todo esto que estamos haciendo no está sirviendo para nada. No. Habían quedado las ideas y luego llegó la tecnología. Hoy cine se puede hacer en cualquier escuela rural. Yo tengo contactos en este momento, pues ahora acabo de estar en México, pero en otros lugares, Yucatán, tengo contactos también con gente, a lo mejor las mismas personas, lo que pasa es que no me acuerdo los nombres, que hacen cine en pueblos indígenas para contar lo que está pasando allí y sacarlo al mundo. Y no necesitan prácticamente más que la tecnología que tenemos en nuestra casa. Antiguamente, cuando digo antiguamente, hace 15 años, para hacer eso yo necesitaba gastarme 700 y pico mil pesetas en un mezclador de vídeo, otras no sé cuántas mil en una cámara. Yo tenía una cámara parecida a esa, Panasonic, pero de vídeo, que el día que vino en la tecnología la he tirado, no sirve ni para museo. Es decir, es así, es decir, entonces hoy, con mucho menos, económicamente, con muchas menos posibilidades, tenemos mucho más acceso, gracias a las nuevas tecnologías, a todo esto que estoy diciendo. Por eso no estoy yo contra las nuevas tecnologías, ni mucho menos. Sino, igual que con la pizarra, yo no puedo estar en contra de la pizarra, pero usémosla bien. Es antigua tecnología, pero es tecnología también. Entonces, el caso es que hay las dos vertientes. Y voy a seguir después, de todas formas, cuando queráis. Sí, esto ya se me ha ido aquí el... no, es que es... Nosotros utilizamos el término educomunicación, no sé si os suena y lo voy a decir rapidísimamente. Comunicación y educación. Son dos términos que se iniciaron pues a partir de ideas de Paulo Freire, que os suena, a partir de las cristalizó Mario Kaplún, no sé si os suena, después os voy a poner sus caras ahí para que las veáis, aunque no voy a hablar mucho de ellos. A los dos os conocí yo. Concretamente, Paulo Freire me presentó a la que todavía es mi esposa, después de 40 y tantos años, que ella trabajaba con él. Y yo era más bien una especie de advenedizo que aparecía por ahí a ver qué estaba pasando. Pero luego pues me enchufé en aquella historia, ¿no? Y el tema es que esta gente planteaba lo de la educación en libertad, la educación... Paulo Freire no podía hacer cine porque trabajábamos en las montañas, para sacar una fotocopiadora no existía, usábamos dibujos hechos a mano y eso es lo único que se podía enseñar a la gente para trabajar. El cine, alguna vez yo llevé una filmadora, era 16, y estuvimos filmando cosas, pero no se podían montar y luego tampoco las podían ver porque no había luz. Es decir,
era una tecnología que en ese momento, yo os digo, hace nada, en el sur de Chile, en Temuco, había un niñito en un autobús que íbamos viajando mi mujer y yo, con un móvil y estaba conectado con su comunidad mapuche. Porque lo tenían conectado, porque iba a la escuela y querían saber dónde estaba para cuidarlo, de alguna manera cuidaba a través. Es decir, todo eso ha pegado un cambiazo monumental y maravilloso por otra parte. También es cierto que puede ser que nos haya hecho cúbicos en otras cosas, y mucha gente se ha hecho cúbica, ¿eh? O sea que creo que la película, la metáfora, es importante y hay que analizarla desde todos los puntos de vista que buscamos. Entonces, claro, yo decía, educar lo hemos confundido con instruir, con enseñar cosas, con no sé qué. Educar es algo más, pero comunicar también es algo más que simplemente informar. Y ambos términos unidos, Mario Kaplun fue el encargado por la UNESCO de fundamentar de alguna manera el término. En el año 75 me parece que se publicó por primera vez, fue el que encargó. Y nos adecuamos a él porque creemos que tanto Paulo Freire como Mario Kaplun, luego los pongo los cuatro, como McLuhan, luego ahora los pongo los cuatro. ¿De quién? ¿Alguien se acuerda de él? De Walter Ong, para mí me abrió un campo tremendo, es muy poco conocido hoy día, prácticamente no. Eso de que alguien te diga, la materia prima de la tecnología es el cerebro humano y cáscaras, fuera. Es así. Es decir, que cuando estás programando algo, por ordenador o sin ordenador, quiero decir, estamos pensando, estás utilizando tu cerebro. Cuando estás utilizando la tecnología es tu cerebro. Entonces esa terminología que esta gente ha utilizado, que la hemos olvidado, Marshall McLuhan, es decir, toda esta gente han sido, hoy hay otros, que no los nombro, he nombrado a cuatro que para mí son pioneros y creo que es importante más que nada para enmarcar un poco el pensamiento, pero no voy a hablar más. Paulo Freire ya conocéis, Mario Kaplun era un hombre de radio, luego fue de televisión. De radio, educadora. Él hacía un programa de radio y luego lo repartía las cassettes, la educación a través de cassette, la repartía por las escuelas, por los barrios, y luego le devolvían de los barrios o de las escuelas, le devolvían las reflexiones que habían hecho y él las ponía otra vez en la radio. Es decir, todo eso que hoy lo tenemos casi más seguro, todo lo que has hablado hoy realmente son cosas que ya en este momento del siglo XXI en el que estamos las vemos casi como normales en ciertos ámbitos, en otros ni idea, pero esta gente ya a mitad del año 50 ya lo hacía, ¿no? No sé si queréis preguntar algo sobre alguno de ellos. Yo conozco a Paulo Freire y a Mario Kaplun, los conocí, de Walter Ong lo leí, me inspiró muchísimo, y Marshall McLuhan ni os cuento, o sea, pero vamos, no. Walter Ong es el que plantea precisamente la absorción de la cultura oral por la sí, y la doble literalidad, la oralidad y la... Sí, porque son personajes que merecen todavía ser conocidos, sus ideas, sus escritos, ¿no? Porque realmente hemos perdido, además, como decías tú, los hemos olvidado. De Walter Ong, ¿quién había oído hablar? Tú. Y tú. Y por allí. Bueno, pues ahí están y sus textos siguen escritos ahí. A todo esto es curioso porque de los cuatro, tres padecieron la persecución más absoluta en sus respectivos países y tuvieron que ir al exilio. Mario Kaplun tuvo que salir de Argentina, el argentino, irse a Uruguay. Y después de Uruguay acabó, me parece que en Venezuela. Luego volvió a Uruguay, luego fue otra vez a Venezuela. Paulo Freire, cuando yo lo conocí, estaba exiliado en Chile, era brasileño. Luego se vino para Europa y murió en Suiza. Marshall McLuhan no, que yo sé, no eran dos de los cuatro, pero si empezamos a pensar en otros que han tenido que ver con la educación y con los cambios, casi todos han sido barridos. Montessori, María Montessori, por ejemplo, quiero decir, mucha gente que podíamos hacer. Entonces, lo que sí, y aquí no voy a repetirme porque muchas de esas cosas las ha dicho ella, pero lograr ciudadanos responsables y participativos, la capacidad crítica, soluciones de problemas en común, que se informe, que se procuren fuentes de información y que incentiven transformar una sociedad en la que se vive. Si no, la comunicación y la educación es que no tiene sentido. Si no intentamos transformar esa sociedad en la que vivimos. Yo, la mía, la de mi casa primero, porque a veces queremos
transformar el mundo y queremos transformar a los griegos, que ahora están en una situación medio, y en casa tenemos una que, madre mía, y digo en casa España, en casa Cataluña, en casa, y en mi casa de Sagunto 8, Sexto 4, mi domicilio en Almería y vuestra casa también. Bueno, lo que quería decir, los mediadores. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos mediadores de algo. Yo os decía, yo en Almería no puedo ver la última película española que salga, no la puedo ver porque no me la van a poner, a no ser que esté rodada en Almería. Cosas así. En Madrid, pues algunas sí y otras nada. Pero yo sí en los lugares donde yo trabajo sí que puedo llevarlas. Esas películas las puedo llevar porque yo soy el mediador. Entonces, ahí es donde está. Y luego tenemos en el otro punto lo que decía antes, la mirada de quien observa, que no es lo mismo una mirada que otra. Y tenemos que ayudar a mirar. Pero no es ayudar a mirar, no es imponer miradas, sino ayudar a que la gente reflexione sobre lo que ha visto, que no es lo mismo. Yo también puedo manipular mucho en el debate final, pero puedo no manipular en el debate final, porque al final tampoco es cuestión de que todos estemos de acuerdo en si el cubo era un cubo que era positivo o negativo, no, si el problema es al final que cada cual se ha llevado una idea de esa metáfora que hemos puesto hace un ratito. No tenía sentido que yo que sé qué ha querido decir cuando alguna vez me dicen ¿qué has querido decir con ese dibujo? Ay, yo que sé, tú verás. O sea, que le pregunten a Velázquez qué quiso decir en el tal que te va a decir los directores de cine. Si conocéis alguno, nosotros hacemos una cosa hace muchos años en Almería que es encuentros con directores de cine. Todos los meses un director de cine español o de habla hispana. Y sí, casi todos ellos, tú le preguntas, bueno, ¿qué ha querido decir con la película? Ah, lo que usted quiera ver. Te dicen, la mayoría no quieren entrar en los mensajes, algunos sí, pero generalmente no, sino más bien en cómo la ha hecho, porque situaciones, problemas he tenido de rodaje, quiénes han sido los que... Pero entrar en los mensajes son para quien recibe las imágenes, que puede después orientarse en una dirección o en la contraria, entender las cosas fatal o no. ¿Bien? Bueno, yo voy a pasar, no voy a pasar por estas imágenes ya. Bueno, esto sí que os lo voy a poner. Las imágenes. Le doy mal a la tecla. Sí, voy a pasar esta. Estamos en una sociedad de no ver, no hables, no te expreses, no oigas, no opines, que es la de los 3 monitos del templo japonés, ¿no? Es decir, entonces, que se ha hecho, además, la encontramos en muchas tiendas por ahí, porque se ha hecho una filosofía casi de no te metas en la vida. Estamos en una sociedad de la información y además vamos hacia una sociedad del conocimiento. Hay gente que dice que ya hemos llegado a la sociedad del conocimiento, yo digo que no, porque la sociedad del conocimiento supone... solidaridad y supone cosas a las cuales no hemos llegado. Es decir, la sociedad del conocimiento sería si el conocimiento estuviera más repartido, que llegara más, y a lo mejor vamos camino de él, pero realmente no estamos en él. Pero voy a poner y sí quiero poner esta imagen ahora. Y es una imagen no llega a 30 segundos, me parece. Y luego la comentamos un poquito y luego voy a pasar a la película que vamos a ver y luego la comentamos. De tiempos modernos, de Chaplin. Ahora la voy a tener que poner otra vez porque no vais a ver nada. La voy a poner otra vez, Ya está. Este es el comienzo de la película Tiempos modernos, de Chaplin. ¿Ha visto a alguien a la oveja negra? ¿Alguien? Yo he puesto de poner la pista, la he puesto delante, Bueno, yo esta película la he visto infinitas veces, no sé cuántas. Y un día veo a la oveja negra. Pero
una película la puedes ver y no enterarte de lo que hay ahí, porque hay claves. Es decir, que tú veas... ¿Qué Era pasa? audio. ¿Se ha soltado algo? No, está haciendo interferencia. Ah. Pero es que esto es la batería. Ah, la batería. ¿Se lo he quitado? Sí, Pues era el audio lo que faltaba. Lo que ya. lo que acabas de enchufar. Es decir, cuando tú ves una película... Vamos a quitar el audio, Enrique, mientras. Sí. Y luego lo ponemos para la peli. Es que estoy a demasiadas cosas yo. Audio quita. Una vez me dieron cuando empezábamos con las nuevas tecnologías en las universidades, me dieron en la Politécnica de Madrid, yo había trabajado ahí hace años, fui a dar me dieron 6 mandos. Uno para las cortinas, otro para la luz, otro para no sé qué, otro para el mando. ¿Y qué digo yo? Así que entonces repartí mandos y dije que cada uno se encargue de una cosa y tú vas a estar ahí con 6 mandos. Así que a veces no sabes, yo ahora me he perdido. Bien, hablando de la oveja negra, ayer viniendo, yo cuando veo un rebaño y veo una sola oveja negra me bajo el coche y fotografío, porque luego las uso. Pero ayer no me dio tiempo, porque estaba en una autovía y no pude. Y entonces el tema es que la oveja negra es la clave de la película, pero no nos hemos enterado, porque casi nadie la ve. Porque Chaplin es una oveja negra dentro de una sociedad totalmente masificada de ovejas, no de borregos, de ovejas, ¿sí? Y en la cual la oveja negra es quien se está saliendo de tono. Bien, os lo quería decir porque también es importante que nos ayuden a ver cine y algunas cosas que no podemos atisbar, es decir, no podemos ver, es imposible. Tú la ves estar en el cine y no te enteras de la oveja, estoy casi seguro que nadie. ¿Sí? Aquí yo os he puesto la clave, la oveja negra esa, que a todo esto dice algo. Bueno, esto es lo que os quería decir. Si yo pongo esto así, como lo puse una vez en una clase de antropología, y los alumnos iban entrando y diciendo que está al revés, que está al revés, que está al revés, los 40, que está al revés. Profesor, que está al revés. ¿Cómo que está al revés? ¿Por qué está al revés? Pues porque está al revés. Bueno, porque la vida nos ha marcado el mundo al revés. Es decir, si nosotros lo hubiéramos visto de esta manera, pues realmente nosotros estamos viendo el mundo al derecho. Pero la imagen nos da los mundos de muchas formas diferentes, tenemos que interpretarlo. Porque toda la geopolítica se ha basado en el hemisferio norte. Además, está claro, este es el mapamundi de Gary Peters, cartógrafos, etcétera, que han hecho el mundo como en realidad tendría que ser. Este es el mundo tal y como nos lo dibujan hoy en los mapas. Este es el mundo tal como se tendría que ver en la realidad, en las imágenes de los cartógrafos que han estudiado esto a partir de satélites, etcétera. Es decir, pero como se pintó ya desde el comienzo así, pues lo seguimos viendo así. Una Europa inmensa, una América del Norte inmensa, una América del Sur reducida, muy chiquitita, una África muy reducida. Es decir, esta es la visión que nos han dado de la cartografía. Y ahí seguimos con ella, esa no la vamos a cambiar, ¿eh? Os aseguro que no se va a cambiar. Ahí seguimos, porque sería un horror que lo cambiaran, porque además no nos enteraríamos de dónde estamos. Pero es bueno saber las cosas como son, ¿no? La mirada puede educarse, y no digo nada, yo no he dejado nada para que os veáis mejor. O sea que no he dejado ninguna señal ahí en la pantalla para que se note lo que más pretendo. Es decir, es importante no solamente las imágenes, sino el debate que generan. No solamente la reflexión personal, sino la reflexión comunitaria de estas imágenes. Lo que decías tú antes, que en Cineforum y todo eso, que es importantísimo dar las visiones. Y luego otra cosa que hoy nos permiten las nuevas tecnologías es producir imágenes. Y además no solamente eso, luego lo diré, que creo que me dará tiempo, es limitarlo. Y aquí lo mismo, es decir, con la imagen podemos mirar, pensar, hacer y difundir. Pero tenemos que pensar a dónde miramos. Yo he seguido toda mi vida el tema del cómic. He sido dibujante de cómic y sigo toda mi vida el cómic. El cómic norteamericano era el de los superhombres. Hoy hay dibujantes norteamericanos que dibujan los conflictos africanos. Los temas de género. Es decir, estamos cambiando las miradas.
porque ya hay otros públicos que exigen otras miradas diferentes. Y hay además dibujantes de cómic que tienen otras miradas diferentes para empezar a trabajar ya. No solamente del encargo de la Marvel y compañía, ¿no? Y luego la otra cosa que he puesto yo aquí es, o sea, ¿a dónde miramos y para qué nos comunicamos? Es decir, que es importante plantearse eso. Y yo voy a pasar ya a lo que me están pidiendo ya, vamos a pasar al globo rojo. Es que tengo mucho que decir. Mirad, yo... El Globo Rojo es una película del año 56. Yo hice una experiencia, después de haber trabajado con analfabetos, con esto, con los universitarios, con tal, el año pasado dije, voy a trabajar con mis nietos, que Piaget lo hacía con sus hijos, ¿por qué no voy a hacerlo yo con mis nietos? Y con Elsa y Rodrigo, de 4 y 6 años, les enchufé el Globo Rojo. Una película del 56, yo decía, si lo hago, no lo hago, les meto el Pato Donald. No, el Globo Rojo, el Globo Rojo, el Globo Rojo. Ya esas se las saben todas. El Globo Rojo. Me la hicieron poner en ese fin de semana así como 9 veces o 10. Y luego cada vez que los veo, el Globo Rojo va. Y otras, que luego contaré. Y nosotros vamos a ver esa película, el Globo Rojo, con ojos de adulto. El Globo Rojo la vi yo cuando yo tenía unos 14 o 15 años. Luego yo estaba estudiando en Bélgica y de Bélgica nos fuimos a París a conectar con la Maurice, el director de la película, y nos acompañó a los lugares donde se había rodado, que es en la zona de abajo de Montmartre, esa parte del París perdido que había en ese tiempo. Y luego comentamos la película, porque hay tiempo para comentarla, pero sí os quiero decir experiencia. Y después yo no la encontré nunca más, la llevamos a un cineclub una vez, me acuerdo que la conseguimos de una forma muy extraña, y después la conseguí en vídeo y ahora la conseguí en digital, pero no es fácil de conseguir, a lo mejor, pero en YouTube está. O sea que la podéis ver en YouTube perfectamente, ¿eh? O sea que lo que tenéis aquí está entera ya. Este hombre murió desgraciadamente en el año 70, me parece que fue, en un accidente de helicóptero filmando para unos documentales que estaba haciendo en Egipto, y se hizo cargo su esposa y su hijo mayor, que trabaja en esta película de niño, de prácticamente todo lo que tenía sin terminar, y pudieron terminar varias cosas que había hecho. Yo puedo contar más cosas, pero luego en todo caso, si es necesario, lo cuento. De momento lo que vamos a hacer es ver la película. Primero voy a contar quién es Albert Lamoris. Esta es su cara. Hizo otras películas. También podéis encontrar en YouTube el Crin Blanca, que es una historia anterior a la de Globo Rojo, en blanco y negro. La del Globo Rojo es en color, aunque veáis el color muy desvaído, luego explicaré por qué. Y otras películas que hizo después, sobre todo largometrajes y algunos documentales, ¿no? Y ahora ya la vemos, la película.
que je vais en classe. Et surtout, ne lâche pas. Hein? m'obéis et que tu sois sage. Maman! Maman! Maman!
Voilà. Ballon! Ballon! Viens ici, ballon!
yo os digo, yo digo, para hacer con los niños, porque lo hice con mis nietos, pero lo hago con todo el mundo, es introducir la película, ver la película, que la contemos, lo que más nos ha gustado, actividades de continuidad, dibujar, recortar, hacer con plastilina, representar con títeres, representaciones, es decir, es muy importante a la hora de trabajar. Yo os puedo... Esa diapo es fundamental, Enrique. ¿Qué? La diapositiva anterior es fundamental para... Pero es que como me quieres que me vaya... Si es verdad, no, pero que me... Es decir, que cuando el cine no es solo ver una película, es que después de eso hay vida después del cine. Y el cine puede ser una simple excusa para hacer 1000 cosas después. Entonces esas 1000 cosas después, yo encuentro que es la representación teatral, es una de ellas. Otra, un PowerPoint, o sea, otra de ellas. Hacer poesía, otra de ellas. Dibujar, es decir, yo por eso os quería enseñar fotos, para que veáis que lo hemos hecho. Lo representaron en títeres. Hizo el guión. Además, mi nieto no sé de dónde ha sacado lo de hacer el guión, porque yo no se lo he enseñado. Y está 2 horas trabajando un guión para hacer una función de títeres y luego da el espectáculo y sigue el guión perfectamente. O sea que, supongo en la escuela, porque yo le he preguntado y él no me lo dice. O sea, no, sus padres tampoco lo han hecho. Pero hacen y hace música, hace todo, ¿no? Y luego lo que hemos hecho esto fue en el Parque del Retiro y algunas cosas en títeres. Compramos globos, hicimos también la representación yo les filmé algunas cosas que no las tengo montadas, etcétera. O sea, quiero decir que y con esto voy a terminar, porque es que es la hora, si yo soy muy respetuoso, ¿eh? Espérate, voy a poner. Y ya está, si yo he terminado. Si es que es así de fácil terminar. Que yo os agradezco este rato. Tengo para más, ya podéis ver. Y creo que hay mucho que ver. Y a mí me preocupa mucho. Ante una cosa que decías tú antes, lo del cine antiguo. Yo sí que he trabajado mucho con todo tipo de gente con el cine. Nosotros, por ejemplo, con adultos todavía analfabetos y tal, hemos trabajado mucho con Chaplin. Es muy importante. Lo entienden perfectamente. Es decir, yo trabajo mucho con el cine antiguo porque con el cine moderno ya lo ven. Entonces trabajo también con cine moderno, más bien cortometrajes, ¿sí? Pero en películas de largometraje me gusta trabajar con películas que tienen cierta dimensión antigua, porque da visiones diferentes. Tienen que ser películas entretenidas, no voy a poner, porque yo de verdad, Antonioni me lo tragué cuando tenía 15 años enterito, de arriba abajo, y hoy lo considero infumable. Pero bueno, son cosas que hemos pasado etapas, de unas filosofías que ya no corren, de unos estilos de hacer cine que a lo mejor ya no tal, pero otros que sí se mantienen. Me alegra que os haya gustado esta película, porque no es una película, a pesar de que es un cuento, no es una película fácil. Es una película que es agradable de ver, pero no está dentro de los cánones del cine de hoy. Es una película lenta. Una película japonesa que ahora no me acuerdo cómo... China, no me acuerdo cómo se llama. Que después 2 horas y media el niño yendo del pueblo de la ciudad al pueblo y se lo recorren enterito el recorrido 8 veces, 9 veces, claro, estás de chinos hasta el gorro, pero ese es el estilo diferente de hacer cine, el mundo oriental, que también iba a hablaros un poquito, al mundo occidental, que es de videoclip prácticamente. Entonces esta película está en un intermedio de un cine diferente, donde una recreación en París, en un París que no conocemos además, en una gente de París, en unos comportamientos, en unas formas, en unos sonidos, que a su vez pues hay un mensaje que lo podemos entender de una forma, de otra. Yo tengo incógnitas, podíamos poner, o interrogantes un montón, pero bueno, yo espero que os hayáis entretenido y que ya nos veremos en alguna otra ocasión. No os he dicho lo de mi página web, no sé si la conocéis o no. En los enlaces que os conseguiré... ¿Me dejas un minuto? Tenéis enlace a todas las páginas. La página web mía es... a ver si entra ahora, que el Yastel está... Es esta, con un montón de elementos... Entre ellos cine y educación, pero hay de todo, hay creatividad, hay pedagogía, figuras de la pedagogía, figuras del cine,
lecturas de cine. Hay un montón de cosas aquí. Cine y educación es la que más tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy. Pues desde películas que tienen que ver con la escuela y con las aulas, figuras de cine, guías didácticas, la temática del cine. Hoy yo quería haberos puesto, pero no da tiempo. Tengo trabajado mucho, pero mucho lo que es el cine y la pintura y la escultura. Tanto en las películas que lo han tratado como en la influencia que ha tenido la pintura. Esto lo he hecho con la segunda parte, de la influencia que ha tenido la pintura, y, sobre todo en algunas películas muy concretas, con una profesora de la Universidad de Málaga, y lo hemos trabajado entre los dos y está publicado en la página web también. Quiero decir que son cosas que ahí están ahí para quien quiera entrar y bucear en todo ese mundo del cine, y no ya de la educación, porque yo creo que educación son más cosas de las que decimos, no confundamos educación con aulas, sino el cine y la transmisión cultural. ¿Tú querías decir algo? Sí, y luego también... Lo siento, no me gusta Sí, este papel, y ya está. Y no, yo me estoy despidiendo, has visto, hace ya media hora como nos despedimos. pero creo que- Pues nada, que hasta... Muchas gracias.